Asilo político que no ha caído nada bien en la oposición brasilera. De hecho, desde el Parlamento ya se vienen presentando cerca de 20 iniciativas, censuras, mociones de repudio, de rechazo que se ha aprobado en contra del asilo que le otorgó Luis Inácio Lula da Silva a Nadine Heredia. Hemos conversado hoy con el diputado brasileño de oposición, Marcel Van Hatten, sobre las opciones que están tomando frente a este tema y asegura que van a llegar hasta las últimas consecuencias para revertir el asilo a la ex primera dama. Vamos a ver. Bueno, Renato, en primer lugar, debo como brasileño decirle disculpas al pueblo de Perú, porque lo que estamos viviendo ahora es una verdadera pesadilla. Marcel Van Hatten, diputado brasilero de la oposición, reveló a Panamericana que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados rechazó el asilo otorgado a Nadine Heredia y su hijo por el presidente Lula da Silva. Ya aprobamos una moción de rechazo por 22 votos a 6 en la comisión de la Cámara de Diputados. El canciller tiene que comparecer a la Cámara de Diputados en el máximo de 30 días. Lamentablemente, Lula está optando por ayudar a la gente que cometió crímenes en otros países, los abrigando aquí en Brasil, y eso no es el caso único de Nadine Heredia, en lugar de combatir la criminalidad en nuestro país. El objetivo de la oposición es llegar a anular este asilo en el Poder Judicial de su país y lograr el retorno de Nadine Heredia al Perú. Me parece que presionar al ministro, al canciller, cuando venga al Parlamento, también como diputados, es representar la población de Brasil e intentar con esa presión revertir la situación creada por el gobierno Lula, enviarle a Nadine de vuelta a Perú. Lamentablemente pasa que la decisión de asilar a alguien en nuestro país es una decisión política y que le cabe únicamente al presidente de la República, aunque en ese caso sea ilegal. Así que vamos también a accionar el Poder Judicial brasileño a la Suprema Corte para que analice el caso y, a luz de la ley brasileña, le obligue al gobierno a cancelar el asilo para que Nadine vuelva a Perú y así cumpla la pena de detención que le fue dada en el juicio esta semana. Van Hatten asegura además que no se cumplieron las razones humanitarias que alegó el gobierno de Lula da Silva para otorgarle el asilo a la ex primera dama. Me parece que Nadine Heredia, por todo lo que vi, oí y leí, fue condenada por corrupción. Si fuera una perseguida política del gobierno de Perú, es una otra situación. O si estuviera sufriendo agresiones a sus derechos humanos por obra del gobierno también de Perú o de otra autoridad local o nacional, ahí habría motivaciones para que fuera concedido el asilo. Es una manera de Lula hacer un favor para aquellos que son sus cómplices en los crímenes que ha cometido él mismo en el pasado. La verdad es que Lula nunca fue absolvido, nunca fue inocentado de los crímenes que cometió. Lo que pasó en Brasil es que la Suprema Corte, después de algunos años, decidió por librar a Lula de la cárcel bajo technicalidades, no bajo no había razones para su inocencia. Y hoy Lula utiliza el discurso de que es un perseguido, que fue un perseguido político, que nunca hubo corrupción, y me parece que está haciendo lo mismo ahora con todos los cómplices en otros países, incluso en Perú,
como es el caso de Nadine Heredia. El diputado brasilero afirmó que esta decisión de Lula contrasta con su inacción de no solicitar el asilo para los 5 ciudadanos venezolanos que hace más de un año permanecen en la Embajada de Argentina de Caracas, que hoy es administrada por Brasil, y que ahí no cuentan con energía eléctrica ni agua por decisión de Nicolás Maduro. Asegura que es una muestra de que solo apoya a sus amigos con los que tiene afinidad ideológica. ¿Se podrá revertir el asilo político? Vamos a preguntárselo a mis invitados esta noche, los doctores Ruby Chan y Vladimir Padilla, abogados penalistas que ya están con nosotros en el programa. Gracias y bienvenidos. Gracias a ti, Diana. Gracias por la invitación. ¿Cómo ven la situación? ¿Se podrá revertir lo que está buscando ese diputado junto con otros de la oposición brasileña? ¿Creen que se pueda lograr el objetivo y traer a Nadine Heredia? ¿Cómo lo ve, doctor Padilla? No, porque es una decisión soberana del gobierno de Brasil y es el caso del presidente Lula. Y eso no parte por el Congreso. Podrán reclamar, patalear todo lo que tú quieras, pero él no va a dar marcha atrás, ¿te das cuenta? Mientras él esté, eso no va a cambiar, ¿no? Romy, ¿coincides con ese análisis? Sí, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero veo muy difícil el tema de la extradición mientras Lula esté ahí, ¿no? Ahí coincido plenamente en que mientras Lula no quiera, ella no va a regresar al Perú. O sea, hasta que, digamos, se acabe por lo menos el mandato de Lula. Y no haya un habría esperanza, cambio, ¿no? además, también de partido, ¿no? Porque si Bueno, hay claro, una herencia ahí en el tema ideológico, probablemente él se mantenga el asilo, ¿no? Claro, porque lo que explicaba ese diputado es no se ha sustentado adecuadamente el asilo, no hay condiciones de persecución política, ella tendría que estar cumpliendo su condena, pero al final el presidente toma la decisión, ¿no? Si él considera que hay persecución política, así lo estimó y se lo dio. Pero además no solamente eso, ¿no? Sino que sorprende mucho el gasto que incluso Bueno, ha también, hecho con sí. mandarle el avión, a pesar de que el Perú ya había concedido el salvoconducto, o sea, no había pues un tema en peligro, no se trataba de aprovechemos ahora porque si no nos sale del Perú. No, o sea, al contrario, ¿no? Acá más bien lo que criticamos es con la rapidez con la que se actuó para el salvoconducto, ¿no? No hubo ningún tipo de oposición, ¿no? A nivel de gobierno, ¿no? De acuerdo. Entonces no hay justificación. Y pensar en una extradición mientras tienes acá tampoco, ¿no? Es que la extradición tiene dos componentes, el componente judicial y el gubernamental. Es decir, el Poder Judicial te puede decir que es procedente, pero la presidenta te puede decir que no. Y es lo coherente que te diga que no porque ella ha otorgado el salvoconducto sin chistar. Y si así lo fuese, ojo, nos va a costar tiempo y dinero, porque tendríamos que traducir todo al portugués. Claro. Una vez que lo mandemos a Brasil, lo reciben allá, tiene que pasar por el Poder Judicial de Brasil, que tal vez le da el go, y va a caer en las manos de Lula, que te decir no. Si ya te dije que es una perseguida política, ¿cuál es el sentido? De acuerdo, claro. de acuerdo. Entonces, en tanto estos dos presidentes sigan en el poder, Nadine Heredia por lo menos seguirá en Brasil. A ver, hablemos de otro personaje, Martín Vizcarra. Tiene una acusación política, pero antes de hablar de eso, me gustaría comentar un poco con lo que hemos abierto el programa, y tiene que ver con esta acusación a su partido político directamente de presuntamente haber falsificado firmas. Y lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es que va a denunciar ante el Ministerio Público a las organizaciones políticas que han afiliado ciudadanos sin su consentimiento. Aquí estaríamos hablando de una denuncia penal, ¿de qué tipo? Bueno, a ver, sería una denuncia más, un tema de falsificación de documentos, falsificación de firmas, ¿no? Ya. Porque lamentablemente esto se ha convertido ya en una especie de constante. Casi todos los partidos tienen investigaciones por temas de firmas falsas. Y incluso una de las denuncias más sonadas, más contundentes, que fue la que planteó Rafael Rey, me acuerdo, contra Toledo, ¿no? Donde incluso Toledo dijo, ok, voy a querellar al señor Rey porque él me está difamando. Y claro, lo querelló y al día siguiente Rafael Rey dijo, perfecto, yo tengo un software que he traído no sé de dónde, que va a demostrar en la querella que las firmas son falsas. Y claro, él retiró automáticamente Toledo la querella, evidenciando pues que en el fondo sí había materia para el tema. Todos esos casos todavía no tienen fin. Entonces, al final, una denuncia más por el tema de falsificación de firmas, yo creo que igual va a ser un saludo a la bandera, ¿no? ¿Todos estos casos no tienen fin hasta ahora? O sea, ¿cae en saco roto? Es que, a ver, es que date cuenta, nosotros no queremos una buena democracia, así como tampoco buscamos tener buenos jueces ni fiscales. ¿Por qué razón?
todos somos testigos que te dan una gaseosa, un quequito para una firma. Entonces, ¿y algo se hace? No. ¿Queremos partidos políticos fuertes? Tampoco. Hemos reducido el número de afiliados para que haya partidos políticos. Entonces, esto es más de lo mismo. Vamos a denunciar al partido político, pero el partido político no responde per se. O sea, ¿quién ha sido la persona? Se supone que hay un representante, pero él dirá, oye, la verdad es que yo confié en alguien que vino, porque nadie es perito. O sea, puede venir alguien y decirte, toma aquí, darte cualquier DNI, hacerte un garabato y, o sea, entonces mientras se hace la investigación, se hace el peritaje, hoy en día el Ministerio Público no tiene presupuesto para hacer pericia grafotécnica, miles, olvídate, eso va a caer nuevamente, como decía Romy, en la impunidad. Entonces, más de lo mismo. Y sigue generando y pasará otra elección. Claro. Entonces, es un saludo a la bandera. Vamos a seguir teniendo partidos políticos que utilicen esta maniobra porque al final no pasa nada en el Ministerio Público, no hay sanciones. Exacto, funciona muy bien. Además, la cantidad de tomos que se han abierto, porque además, dicho sea de paso, todas las denuncias contra los partidos políticos se acumularon en una sola investigación. Entonces, ese es un expediente tan voluminoso que incluso, sin exagerar, llena más de una habitación de documentos. Es irrevisable, ¿no? Entonces, la persona que tiene ese choclo, ese bodoque encima, dice, caramba, o sea, esto lo dejaré, lo voy dejando porque... Voy avanzando con otras cosas, ¿no? Evidentemente. Y al final se genera impunidad, eso es lo que termina pasando. De acuerdo. Y es un tema serio, ¿no? Sin duda. Estamos hablando de la inscripción de partidos, o sea, así inicia un partido en nuestro país. ¿Qué podemos esperar del final? Y lo vemos ahora en el Congreso. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros unos minutos, vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre Martín Vizcarra también. Tiene una nueva denuncia constitucional por presuntamente haberse coludido con empresas para la compra de pruebas rápidas en plena pandemia. Y Dina Boluarte, que está buscando también que no se la investigue ni a ella ni a ningún presidente en funciones. ¿Lo logrará? Con eso más, volvemos. Constitucional. Esta vez la Fiscalía le atribuye el presunto delito de colusión, haber concertado con dos empresas para la compra de 1.400.000 pruebas rápidas en marzo del 2020, en la época en la que no sabíamos tanto, ¿no?, del COVID, ya estábamos en estado de emergencia, el proceso de compras es diferente, aún no convencional, y claro, la defensa de Martín Vizcarra dice, nosotros no sabíamos, por eso compramos esas pruebas, compramos lo que teníamos a la mano. Pero la fiscal de la Nación dice que, en primer lugar, eso le habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de más de 22 millones de soles. Y que, por ejemplo, entre otras cosas, que se le haya dado una autorización express a estas empresas para que compren, denota que hubo un pacto que se acordó con estas empresas. Pero a ver, estábamos en estado de emergencia, o sea, no falta la verdad también lo que dice el señor Martín Vizcarra. ¿Ustedes cómo ven el caso? Parece que hubo colusión. Martín Vizcarra con sus ministros habían acordado la presunta compra con las empresas. ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que habría que revisar cuáles son los elementos con los que realmente cuenta la Fiscalía, ¿no? Porque una cosa es, compré porque en verdad en ese momento no tenía quién más comprar, ¿no? O porque había una emergencia o no se sabía que las pruebas no cumplían el objetivo que se buscaba realmente, que eso ya se ha sabido después, ¿no? O es que simplemente aquí sí ha habido un contubernio, sí ha habido un acuerdo, ¿no? Entonces, la pregunta para el Ministerio Público es, ¿con qué elementos contamos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque si simplemente son presunciones que no se amparan en nada, la verdad que lo último que creo que el Perú necesita es otro juicio que finalmente termine en una absolución. Claro, porque además de lo que dice el Ministerio Público, de que se les da de manera express, ¿no?, la orden para que puedan comprar, sale Martín Vizcarra en un mensaje a decir, ya vamos a traer las pruebas rápidas. Lo que a interpretación de la Fiscalía es, ya había el pacto. O sea, él ya se había acordado esto, entonces por eso Martín Vizcarra lo anunció a todo el país. ¿Usted qué piensa? Mira, lo que pasa es que, a ver, el COVID, nuevamente todos somos generales después de la batalla. Y cierto es que el 16 de marzo del 2020 a todos nos sorprendió y pensamos que era un tema temporal de una semana y de hecho algunos no le dimos la relevancia hasta que estuvimos ahí y empezamos a perder amigos. Entonces, nadie sabía la trascendencia que iba a ser. Nadie conocía las vacunas que podían existir. Nadie conocía de los métodos. No había mascarilla. Una mascarilla que el día de hoy te puede costar un sol, 20 centavos,
costaban 25 soles. Entonces, acuerdo. hay que también dimensionar las cosas. Entonces, las negociaciones eran muy directas porque el nivel de producción era poco. Entonces, en ese sentido, era lógico que si es que te ofrecían negociaciones directas, porque no todos los laboratorios la tenían, las tenías que hacer, porque estabas en un tema de emergencia. Claro. Entonces, a mí no me suena descabellado eso. O sea, de que sea directamente, no me suena descabellado. Por el momento en el que pero estábamos. claro, ahora, como dice Romy, hay que ver los indicios que hay, porque inclusive yo de buena fuente sé que, por ejemplo, creo que siguen llegando vacunas de Pfizer, que ya nadie se vacuna. ¿Pero por qué? Porque en el momento que las necesitamos, nos dijeron, ¿quieres vacuna? Perfecto, te las voy a vender bajo las condiciones siguientes. Un precio que tiene que ser reservado y me tienes que comprar durante tanta cantidad de años. ¿Acaso teníamos la bola de cristal para saber que esto iba a desaparecer? De acuerdo. No, entonces tenías que aceptarlo. Claro. Entonces es igual, ¿no? Hay que dimensionarlo todo, ¿no? Por eso es que, cuidado con eso, ¿no? Porque nadie iba a saber tampoco que ese método después iba a dar tantos falsos positivos. Es que ese es el punto, y eso también señala el Ministerio Público, me parece gravísimo, porque dice que, claro, evidentemente no sabíamos que las pruebas que compró el gobierno no eran tan efectivas como las pruebas moleculares. Eso lo supimos después. Pero dice el Ministerio Público, eso quiere decir, una persona pudo haber estado enferma, pero en el resultado de la prueba rápida saldría negativo y por ello no recibía la atención en los centros médicos, incrementando de esa manera el riesgo en la vida de la población. Era prácticamente una sentencia de muerte. Claro, pero el problema es la oportunidad en la que obtuvimos esa información. Ajá. Y yo creo que ahí es donde el Ministerio Público tiene que hilar fino, ¿no? Porque el hecho de tener esa información ahora nos da pues una posibilidad de análisis del programa hacia atrás distinto. Pero en el momento no era así. Y la mayoría incluso confiaba tanto en las pruebas rápidas que a veces hasta los particulares contrataban pruebas rápidas para su propio personal todo el tiempo. De acuerdo. Porque no lo sabíamos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el delito va por otro lado. O sea, para que pueda acreditarse el delito, tendría el Ministerio Público que acreditar que en el gobierno se sabía eso, que contaban con esa información, que a pesar de eso aceptaron comprar esas pruebas, que engañaron a toda la comunidad. Y claro, si ese es el caso, estaríamos hablando de lo mismo en muchos otros países, donde también peleaban la compra de las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, el problema es que yo no veo muchos elementos contundentes de lo que se conoce públicamente para poder tener un caso sólido que pueda terminar con una sentencia. Y yo creo que a esas alturas del partido ya el Ministerio Público tiene que aprender que, caramba, hay partidos que vale la pena jugar y hay otros que no. Y hay que concentrarse en lo importante, en donde voy a tener éxitos, donde voy a meter goles. En los otros casos, ¿para qué? No. Porque además hay otra cosa, ¿no? Sí. Las pruebas rápidas no solamente las hacía el gobierno, las hacían los laboratorios privados. Claro. Entonces, Justo se comentaba. ¿por qué? Ajá. Porque las pruebas moleculares eran caras y no había No había inicialmente. Es que no había. ¿Por qué? Porque los laboratorios no las producían. Y Perú es un peanut comparado a nivel mundial. Entonces, como comprenderás, a Perú no te iban a vender porque sí. Claro, nuestro nivel de compra no se compara. No, pues, ¿no? entonces, y el Estado no tenía la posibilidad tampoco de compra. Además, imagínate tú, la cantidad, por eso que en Perú los privados, que nosotros los hemos comprado también, era por un tema de descarte. Si había ciertos síntomas era para descartar, pero para el inicio, para ver por si acá, las rápidas. Sí. Por eso es el día de hoy, existen, ya acá no tanto, pero siguen existiendo, no que estén descartadas, no tiene un... Para que la gente lo entienda, es como un test de embarazo, si quieres poner, no es 100% eficiente, pero te da un indicativo. Entonces, vamos, o sea, tampoco per se se puede notar, a no ser que haya algo más que el Ministerio Público no lo ha revelado. De Pero acuerdo, porque además esta reunión en el MEF, donde participa Martín Vizcarra con sus ministros y las empresas, fue el 18 de marzo. O sea, ahí nomás, cuando había Claro. decretado el estado de emergencia, cuando realmente había muy poca información y más lo que teníamos era incertidumbre de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Entonces, claro, probablemente si el Ministerio Público no tiene, como dicen ambos, indicios fuertes, sólidos, el caso se termina archivando, ¿no? es que uno plantea, y en derecho penal es así, oye, entonces, ¿qué otra conducta, tú qué quieres? Que no hubiera hecho nada. Ya. O sea, si no hubiera hecho nada, que tal vez el nivel hubiera sido mayor de Exacto. personas
fallecida. Ahora, y eso no significa que sea un santo, ¿no? De hecho, tiene muchas cosas por las cuales responder vinculadas Sí. a temas de corrupción. De acuerdo, La de pregunta es acuerdo. si por esta también. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa más. Regresamos para hablar de Dina Boluarte y esa audiencia que se llevó a cabo el día de hoy. El TC va a definir en mayo si es que se va a poder investigar a los presidentes en funciones. Dina no quiere que la investiguen. ¿Se puede o no se puede? Con eso y más volvemos. Evaluado en una audiencia una demanda que ha presentado el Ejecutivo en contra del Ministerio Público y del Poder Judicial por las investigaciones que involucran a Dina Boluarte. Esta demanda busca que ya no se le investigue en sencillo a la presidenta, que ella continúe sus funciones y que todo venga después, cuando ella deje el cargo. Pero ¿cuál es su análisis? ¿Se puede investigar a la presidenta en funciones? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, esto ya es algo pues que viene siendo debatido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y sí, o sea, la Constitución no prohíbe una investigación contra la presidenta, eso está claro, ¿no? El asunto es hasta dónde puede llegar esa investigación. Claro. Y lo que ella pretende es que ni siquiera pueda iniciar. Y ese es el tema de la demanda que se está discutiendo ahora a nivel del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál crees que pueda ser el resultado aquí? Es ¿Cómo que, lo a ven? ver, la pregunta es, ¿hay alguien intocable en el país? Al contrario, todos los funcionarios y los altos funcionarios son los primeros que deben dar el ejemplo, más aún cuando hoy en día han perdido la vergüenza. Porque antes alguien hacía algo y simplemente presentaba su renuncia. Por eso hay que rescatar lo que ha hecho el doctor Javier Yaque. Se fue un interno, ha presentado su carta de renuncia, o sea, por decencia. Entonces, si te das cuenta, acá la gente confunde, porque lo que ha hecho la Fiscalía y lo que se ha sentado claramente es, se pueden hacer diligencias preliminares, que no es una investigación propiamente dicha, sino es una indagación. Entonces, ¿qué implica esto? Oye, yo puedo indagar y por esa razón puedo allanar y pedir exhibiciones a cualquier inmueble, sea quien fuese, ¿te das cuenta? Porque claro, imagínate, el presidente viola, mata a alguien. Los congresistas también violan, y lo hemos visto. Porque bajo ese supuesto, entonces, podrían hacer lo que le dé la gana y tendrías que esperarte 5 años que salgan del cargo, lo cual sería absurdo. Claro. Entonces, yo confío que el TC no lo va a avalar, porque lo que está diciendo claramente la Constitución es que la persona humana es el fin supremo de la sociedad, y como tal, cuando tú eres elegido presidente, estás para servir a la sociedad, no para servirte a ella. Entonces, ¿cuál es el temor si tú vas a portarte adecuadamente? ¿Cuál es el temor que hagan indagaciones? Lo que bajo ningún punto de vista pueden es investigarte, abrirte una investigación preparatoria sin autorización del Congreso. De acuerdo. Exacto. Y eso es otra cosa, eso nadie está discutiendo. Ella lo que quiere es, no me toques. Claro, pero al final lo que resuelva el Tribunal Constitucional el próximo mes va a zanjar un tema importante y una discusión que mantenemos desde hace años. Si se puede o no investigar a un presidente en funciones. El Poder Judicial ya tenía una posición. El Ministerio Público tenía este tema bastante claro. Pero al Ejecutivo no le gusta eso, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Que no le gusta. Al Ejecutivo no le gusta porque no le conviene. Y lamentablemente no le conviene porque la presidenta actualmente tiene muchas investigaciones. Tiene Igual que muchas Castillo cosas lo tenía en porque su Claro, momento. también. Y esto es algo de los últimos años, ¿no? Porque, bueno, antes sí, podían haber cuestionamientos, pero nunca se llegaba pues al tema de tener al hermano supuestamente involucrado, de tener ya el tema de abandono de cargo por un tema de operaciones estéticas, ¿no? Que si nos vamos dando cuenta, como que lo que decía el otro Padilla, ¿no? La vergüenza se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, como que se siente que la impunidad o la inmunidad es impunidad. Y no es así. Eso no puede ocurrir en ningún país que quiera ser medianamente decente, garantista, ¿no? De acuerdo. La transparencia es algo que debe estar en cada funcionario público. Sin transparencia no avanzamos como país. Y lamentablemente eso es lo que no tenemos. No hay transparencia. Nadie quiere que lo investiguen. Nadie quiere rendir cuentas. Claro. Y así no caminamos. Ingresan a política, ingresan como funcionarios públicos, cometen algunos aparentes presuntos delitos y a la hora de la hora pues no quieren ser investigados. Tengo que hacer una última pausa, quédense todavía con nosotros unos minutos más para hablar de Vladimir Cerrón, porque está a la espera de que se le varíe la orden de prisión preventiva por una menos gravosa y en medio de todo esto además quiere volver a la docencia, quiere volver a ser docente universitario
y está todavía a espera de la respuesta. Con eso volvemos. Hablar ahora de Vladimir Cerrón. Él está esperando, tiene un mandato de prisión preventiva, pero lo que busca es que esta medida se varíe por una menos gravosa. Pero entiendo que el día de hoy la audiencia se suspendió, la audiencia se ha aplazado hasta todavía el próximo mes. ¿Y cómo ven ustedes su futuro? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se le varía por una menos gravosa, una comparecencia simple? ¿Podría salir ya de la clandestinidad? ¿Podría volver a dictar clases, como es lo que ha pedido a la Universidad del Centro? Bueno, a ver, en la medida en que él está prófugo, tiene un montón de restricciones, ¿no? Obviamente, si deja de tener esa guillotina encima, que es el tema de la posible orden de captura o el ir a la cárcel, él podría aparecerse y conociendo y viendo su perfil, tranquilamente pedir hacer un montón de cosas. No solamente dictar clases en la universidad, sino hasta incluso dar charlas, promover en el tema de su partido más participación, acompañar a posibles candidatos, un montón de actividades, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es cómo, a pesar de que él tiene esta restricción, él empieza a hablar de la posibilidad de dictar clases virtualmente. O sea, es claro en su caso que él siente que nunca nadie lo va a atrapar. La pregunta es, ¿tan seguro puede estar de eso? ¿No? Y por otro lado, la verdad yo no le veo muchas posibilidades a su pedido de cambio, porque, a ver, hoy en la audiencia ha sido un tanto vergonzoso, en verdad, para el abogado que lo representa, el pedir la suspensión porque no tenía los apuntes para poder ejercer la defensa, porque estaba en otro distrito judicial viendo otro caso, ¿no? Y lo que el juez le dice a la audiencia es bastante contundente, ¿no? Le dice, bueno, si usted no tiene los apuntes, es porque no le da la importancia a este caso, ni usted ni su patrocinado, respecto a la restricción de la libertad, ¿no? Entonces, si usted mismo no le da tanta importancia, perfecto, reprogramamos previa multa, porque lo multa con 2 unidades de referencia procesal, ¿no? O sea, con dinero, pero para cuando el despacho tenga tiempo. Señorita secretaria, ¿cuándo tengo tiempo? 29 de mayo, perfecto, un mes más. Entonces, ya si es un mes más, de acuerdo, difícilmente le va a conceder la variación. ¿Tienes la misma percepción de que podría quedarse con esa medida restrictiva? Es que, a ver, si un juez tuviera que hay razones plausibles para que te varíen la prisión preventiva, es porque hay nuevos elementos que hacen variar tu posición. Entonces, si tú mismo estás pidiendo que se te la cambien porque ya has presentado nuevos medios de prueba, ¿qué tan difícil es sustentarlos? O sea, para mí es inconcebible, porque tú conoces el caso. De acuerdo. Te vas a presentar y decir, disculpa, pero no los tengo en claro. Entonces el juez te dice, oye, no tienes importancia, no te interesa, tú eres el interesado, ya de acá a un mes lo vemos. Entonces, porque tú lo tienes que sustentar, no es el juez. Entonces, porque, ojo, el juez también de oficio podría modificarlo. Entonces, si el juez está pasándolo de acá a un mes, hay cierto indicativo que el juez no lo ve así de claro para cambiárselo, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche. Muy gentiles por haber estado en esta edición de 2025. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos mañana a las 10 en punto. Chao, chao.